hablar con ustedes sobre diferentes temas que están ocurriendo en la geopolítica, en el escenario internacional, con lo ocurrido después de la llegada de Donald Trump. En estos casi 40 días, en la primer cuarentena de Donald Trump, han existido una serie de acontecimientos que le han dado la vuelta al mundo, que han paralizado diferentes escenarios, que tienen a la Unión Europea en jaque, que tienen a México también temblando por todo el tema arancelario, que vamos a hablar en un momento más. Así que arrancamos con este primer análisis geopolítico sobre la situación que tiene México en este momento. ¿Qué es lo que ha ocurrido con México? La presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho un anuncio este 4 de marzo, el anuncio que convoca al pueblo mexicano para el próximo domingo reunirse en la Gran Plaza del Zócalo, este lugar que es icónico para el pueblo mexicano, en donde dará Claudia Sheinbaum las instrucciones, dará las decisiones que tomará el gobierno mexicano para las acciones en contra de la imposición arancelaria hecha por Donald Trump, efectuada por Donald Trump. Lo interesante de todo este caso es cuál ha sido la respuesta de Claudia Sheinbaum, lo que ha dicho esta mañana, que ya le da la vuelta a los medios de comunicación. Primero, la fotografía es Claudia Sheinbaum ha convocado al pueblo mexicano el próximo domingo para informar de las acciones concretas que se emprenderán en contra de Estados Unidos por los aranceles del 25% que impactan directamente a México, a China y a Canadá. Esto es sobre el aluminio y el acero. En esta rueda de prensa que dio esta mañana Claudia Sheinbaum, lo primero que destaco es ese llamado al toque de guerra a los mexicanos para decirle al pueblo, deben venir para escuchar en la plaza cívica lo que vamos a hacer en contra de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Ya ha dejado en entrever Claudia Sheinbaum en esta rueda de prensa que dio esta mañana que una de las decisiones serán aranceles también para Estados Unidos, lo cual tendría un impacto en la economía tanto de México como de las empresas estadounidenses que se encuentran dentro del territorio mexicano, y probablemente también haya un impacto en todo el tema de relaciones con China, puesto que lo que está haciendo Donald Trump en este momento es presionando lo más que puede a los socios estratégicos de China y con esto favorecer, mejorar las condiciones de Estados Unidos. ¿Por qué? Primero, México es el primer comercializador con Estados Unidos, es su primer socio comercial, pero también es el primer socio comercial de China. Es decir, México está entre la espada y la pared, porque comercia con China. El 2% de todo lo que hace China en América Latina viene de México y posteriormente de Brasil, que es el 1.58% de todo lo que se comercia en América Latina. México tiene el mayor porcentaje con China, pero también México comercia con Estados Unidos, somos el primer socio comercial, y esto con el Tratado de Libre Comercio que tiene México con Estados Unidos y Canadá, pues era una cierta protección del comercio entre estas tres naciones. Lo que firmó Donald Trump hace unos años, en el 2019, en su primer mandato, fue este Tratado de Libre Comercio que hoy ha dejado Claudia Sheinbaum en entrever que muy probablemente podría romper, podría acabar, podría terminar ese tratado comercial entre México y Estados Unidos debido a la falta de acuerdo, al no respetar el Tratado de Libre Comercio. Lo dejó en entrever en esta rueda de prensa, llamando primero que todo al pueblo mexicano a guardar la calma, a estar tranquilos, porque lo que se viene en función del tema arancelario será fortalecer la economía interna mexicana, tratar de mejorar las condiciones del país, fortalecer la industria para evitar la dependencia de Estados Unidos. Y esto también abre una puerta muy interesante, abre una puerta a buscar
no depender completamente de Estados Unidos en el intercambio comercial. Abre la puerta a la oportunidad de tener un acercamiento con Rusia, India, China, es decir, la bienvenida de México a los BRICS, y que esto cambiaría un poco el escenario geopolítico para México. No depender únicamente de Estados Unidos, sino empezar a buscar alianzas externas, buscar socios comerciales como el caso de Rusia, que muy concretamente Vladimir Putin, cuando recién llegó la presidenta Claudia Sheinbaum a México, dijo: México tiene abierta la puerta en la bolsa de valores rusa para empezar a comerciar en moneda rublo, en el rublo ruso. Esto se quedó en una propuesta por parte de Rusia hacia México hace exactamente un mes y medio, y México hoy va a tener que empezar a valorar esas posibles opciones mirando hacia otros escenarios, volteando a ver concretamente hacia los BRICS, para no depender de quien ha sido su socio estratégico por más de 80 años. Hablamos de Estados Unidos, quien ya nos hemos dado cuenta a partir de todas las decisiones que ha estado tomando Donald Trump desde que llegó hace casi 40 días, no hay ningún respeto a los acuerdos. Este tratado de libre comercio que se firmó con México durante el primer mandato de Donald Trump, como mencionaba hace un momento, hoy es justamente Donald Trump quien está violando este tratado de libre comercio. Y por eso dice Claudia Sheinbaum muy puntualmente: vamos a negociar, a llegar al mayor acuerdo posible con Donald Trump, y esto será una reunión entre líderes cara a cara. Hablamos de Donald Trump con Claudia Sheinbaum. Ese es el siguiente paso que está en la mesa de negociación, puesto que Marcelo Ebrard y los responsables de Estados Unidos, hablamos de el secretario de Relaciones Exteriores de México, que se reunió también con el secretario de Estados Unidos, no llegaron a ningún acuerdo. Entonces, esto va a girar a un siguiente paso, lo ha dejado entrever Claudia Sheinbaum, y será una negociación entre iguales. Claudia Sheinbaum va a negociar con Donald Trump este tema de los aranceles del 25% que a partir de hoy supuestamente entran ya en vigor. Habla concretamente también en esta rueda de prensa Claudia Sheinbaum sobre las acciones que ha hecho México para reducir el tráfico de fentanilo, porque recordemos que el tema de la supuesta imposición arancelaria con la que Donald Trump amenazó a México hace exactamente un mes y que puso en pausa fue por el tema del fentanilo. Dijo Donald Trump: México tiene un problema con el tráfico de precursores de fentanilo provenientes de China, ven toda la relación que existe, y por esa razón es importante poner aranceles a México. Es necesario que México, buscando el tema de los aranceles como una justificación para debilitar el mercado con China, utilizando este tema del fentanilo. ¿Qué hizo Claudia Sheinbaum? Dice en esta rueda de prensa: lo que hemos hecho es invertir en reducir el tráfico de fentanilo, y muestra las evidencias que se ha reducido en un 50% la búsqueda de parte de los medios de Estados Unidos en la recuperación del fentanilo. Es decir, redujimos en un 50% el tráfico de precursores de fentanilo. Da el dato con cifras del gobierno estadounidense. Segundo punto importante, menciona Claudia Sheinbaum: hemos hecho deportación masiva de capos de la droga. Hablamos de Caro Quintero, que también fue deportado por el gobierno mexicano, y otros 50 capos más de la droga. Y empieza a dar una serie de criterios diciendo: a ver, nos pidieron que hiciéramos esto para que el tema de los aranceles no se llevara a cabo, y ahora ustedes no están respetando el acuerdo e imponen el 25%. Y por esta razón es que no se puede confiar en este momento en Estados Unidos el gobierno mexicano. No puede el gobierno mexicano creer que vamos a estar en tranquilidad y que Donald Trump va a respetar los acuerdos, el Tratado de Libre Comercio con México, y que vamos a estar en estabilidad en los próximos 48 meses
que le queden a Donald Trump. Esto va a ser un completo desequilibrio y ya se está viendo en todo el escenario geopolítico, no solo en el aspecto de México, sino en general, en todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Y lo interesante es cuáles van a ser esas acciones que México va a emprender. Como lo mencioné, ya dejó en entrever Claudia Sheinbaum que van a buscar mercados alternativos, ya lo dejó en entrever, no descartamos el tema de los BRICS y muy probablemente comerciar con Centroamérica de forma más fuerte para ampliar las relaciones comerciales. Y también el tema, habrá la posibilidad de buscar un diálogo con Donald Trump. Eso es lo que va a ocurrir si es que antes del domingo no se llega a un acuerdo con el presidente Donald Trump. Mientras tanto, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha dicho de manera muy clara, muy tranquila, hay que tener la cabeza fría, no hay que acelerarnos, ni mucho menos hacer acciones negativas que puedan perjudicar al pueblo mexicano. Habrá consecuencias, evidentemente, si los aranceles entran en vigor, habrá consecuencias, un impacto a la economía, pero también hay que analizar lo que ocurrió durante el COVID, que sin duda fue uno de los momentos más difíciles en todo el mundo y que la economía mexicana logró mantenerse, salir a flote, fomentar ciertas estrategias que le permitieron al pueblo mexicano salir adelante. Eso es lo que va a ocurrir con el tema arancelario en México. Esperar que la situación económica no sea alarmante, que no genere una desestabilización en el país a nivel interno, porque lo que sí vamos a ver más adelante será el tema de empezar a fortalecer el comercio interno mexicano, ya lo anunció también hace unas semanas, el tema de la creación de los microchips, empezar a producir también estas alternativas para entrar en la guerra tecnológica. Pero esto plantea muchas preguntas. El tema de los aranceles no se queda únicamente en una imposición arancelaria, plantea el hecho de que al momento de romper el Tratado de Libre Comercio, México entonces se convierte ya en un rival de Estados Unidos, plantea la duda. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene la consigna todo el tiempo de invadir México, de intervenir, y por eso Claudia dice soberanía. Nosotros somos un pueblo independiente, somos un pueblo soberano, no queremos la injerencia extranjera, y esto estaría moviendo el escenario hacia ese punto. Hay que empezar a reflexionar más profundamente las implicaciones que tendría el romper el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, la implicación de los aranceles, qué consecuencias habría en materia de seguridad para México. Ya estamos viendo lo que está pasando en la Unión Europea, pero en México, ¿qué implicaciones habría? Recordemos que siempre ha estado ese temor de que Estados Unidos pueda invadir el país, de que puedan entrar por la cuestión de la seguridad nacional, argumentando que Estados Unidos está en peligro, que México no ha hecho lo suficiente para contrarrestar el tráfico de fentanilo, y este podría ser el argumento que propicie una tensión aún mayor entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos. Por eso sí es importante que las negociaciones lleguen lo más rápido posible, que haya un acuerdo. Seguramente va a llegar el acuerdo entre México y Estados Unidos, no será quizá del 25%, ojalá que la presidenta logre negociar un acuerdo que favorezca a ambos países sin afectar la economía interna de México, porque esto tendrá consecuencias tanto para los empresarios extranjeros estadounidenses que tienen empresas en México, que van a tener que pagar los costos de lo que implique que México también pone aranceles a Estados Unidos. Esa ha sido una de las cuestiones que ha puesto sobre la mesa la presidenta Claudia Sheinbaum. México también impondría aranceles y otras medidas no arancelarias. ¿De qué se tratan esas medidas? No lo sabemos. Hay que esperar lo que va a estar ocurriendo en las próximas horas, porque la fotografía, el escenario se mueve muy rápidamente. Esperar esta negociación para que el pueblo mexicano esté
en tranquilidad, aunque con la llegada de Donald Trump será bastante complejo mantener ese equilibrio y esa tranquilidad con todo lo que se ha provocado en menos de 40 días, un incendio completamente en todo el mundo. Y analizando un poco más a profundidad también lo que ha pasado en Europa, por ahí hice un video esta mañana que está publicado ahí en mi canal de YouTube, y es sobre el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia. Se planteó esta mañana que Donald Trump ha pausado la ayuda militar, la ayuda económica a Ucrania. Esto plantea varias preguntas interesantes en materia de geopolítica. Primero, la pregunta si ya estamos al fin de la guerra entre Ucrania y Rusia, si esto presionaría a Volodymyr Zelensky para firmar ese acuerdo de minerales, ese acuerdo de paz entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, sin la intervención europea, que ahora vamos a ver que ya también están tratando de sumarse en este juego geopolítico cuando Donald Trump los había sacado de manera inmediata del juego. Lo que ha ocurrido es que Donald Trump, después del encontronazo que tuvo con Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca, en la oficina oval, que todo mundo vimos este encontronazo, en el que supuestamente J.D. Vance dice a Volodymyr Zelensky: estás siendo ingrato, estás faltando el respeto a los estadounidenses, no estás siendo agradecido con todo lo que el pueblo estadounidense te ha dado para esta guerra absurda, y empieza a generarse una tensión muy fuerte que a nivel de diplomacia habla de un antes y un después de las relaciones internacionales en materia de diplomacia. Todo lo que ocurrió en esa escena es sin duda muy interesante y marcará el ritmo de cómo serán las próximas negociaciones con Trump y cualquier mandatario que se acerque a negociar con él. Justamente porque después de todo esto que ocurrió en la oficina, en la Casa Blanca, Volodymyr Zelensky salió huyendo para Ucrania a buscar el refugio, el apoyo del Reino Unido, a buscar que Sturman le diera ese apoyo y ese cobijo que se necesita para continuar con la guerra, porque no está interesado, dice Donald Trump, en terminar con la guerra en Ucrania. No tiene el deseo de llegar a la paz, no está listo para la paz. ¿Esto qué fue lo que ocasionó? Que Donald Trump se enojara, que Donald Trump y J.D. Vance, Marco Rubio y asesores dijeran: vamos a quitarle la ayuda a Ucrania. Porque después de esta reunión que estuvo Volodymyr Zelensky con el ministro de Reino Unido, más la cumbre que tuvieron el domingo los 17 países que se reunieron para ver qué es lo que iban a hacer, y tras las declaraciones que dio el señor Volodymyr Zelensky diciendo que la paz está muy lejana, o sea, dejando en entrever que él no va a firmar ningún acuerdo de paz en las próximas horas o en las próximas semanas, y que necesita garantías de seguridad, que es la razón por la que no se firmó el acuerdo de paz con Estados Unidos la semana pasada. Ese comentario que dio Volodymyr Zelensky a Donald Trump diciendo: no voy a firmar, la paz no está cercana, la guerra va a continuar, fue lo que desató la decisión de Donald Trump, que tiene al mundo vuelto loco, a la Unión Europea, que ha salido Ursula von der Leyen a hablar rápidamente y a decir cuál va a ser la estrategia de la Unión Europea frente a toda esta crisis que tiene a los europeos envueltos en incertidumbre. Lo que ocurrió. Ursula von der Leyen acaba de mencionar que va a haber un rearme de armamento militar en la Unión Europea. Anunció 800,000 millones de dólares en presupuesto. ¿Para qué? Para continuar la guerra. ¿A quién le van a comprar las armas? Es la primera pregunta que surge con esto. 800,000 millones de euros, de dólares, etcétera, lo que van a invertir para continuar con la guerra, porque la posición en este momento de la Unión Europea es: vamos a continuar con la guerra,
Vamos a seguir. Nosotros estamos en peligro. Nosotros tenemos a Rusia cerca. Compartimos frontera con 17 países con Rusia. Estamos en riesgo, dicen los europeos. Y no hay garantías de seguridad con Estados Unidos. Necesitamos rearmar en este momento la Unión Europea. Cosa que no hicieron antes, pero que ahora justamente cuando Donald Trump dice ya no quiero seguir apoyando y enviando la ayuda militar, en este momento ahora sí vamos a realizar el rearmamiento de la Unión Europea. Esta decisión que acaba de tomar este petit comité europeo, este club de Toby de los europeos que se reunieron, porque no son todos los miembros de la Unión Europea. Ojo, ahí hay algo muy interesante. No son todos los países miembros de la Unión Europea que están de acuerdo con estas decisiones del grupo comandado por Canadá y el Reino Unido. No son las decisiones de todos. Ahí tienen a Olaf que no está de acuerdo con estas decisiones y hay varios protagonistas que dicen no queremos que continúe la guerra, que son más pro Rusia, y que quieren que termine ya todo este asunto. Los 800,000 millones de dólares que acaban de anunciar en este paquete para rearmar a la Unión Europea vienen con una serie de cuestiones, incentivos fiscales, vienen con una serie de cuestiones que tienen que ver con el endeudamiento también, y muy probablemente la Unión Europea se enfrente a una de las mayores crisis, porque ya viene también de una crisis del COVID, producto de una decisión poco inteligente, pero que quieren enviar este mensaje a Donald Trump: tenemos algo para negociar, ponnos en la mesa, involúcranos en el terreno de juego, porque ahora sí estamos aquí con 800,000 millones de dólares para negociar, para estar dentro del juego. Esa es la estrategia que está tomando en este momento la Unión Europea bajo la dirección de Ursula von der Leyen, que tampoco es un ángel, que tampoco es la persona más correcta del mundo, que se le acusó de corrupción cuando estuvo en el gobierno alemán. ¿Por qué? Por haber dado contratos a empresas militares estadounidenses. Ella favoreció a estas empresas con contratos para la venta de armas cuando estuvo en el gobierno alemán, y hoy es la que está acusada de corrupción y dirigiendo a la Unión Europea. Ojo con toda esta fotografía, porque es Ursulita von der Leyen la que ha dicho 800,000 millones de dólares, euros o lo que estén poniendo en la mesa, 800,000 millones, ¿y a quién le van a terminar comprando las armas? Estados Unidos. Estados Unidos es sin duda quien va a salir triunfador y ganador de esta presión que han hecho, y que es el momento de salir. Empiezan a decir, a ver, vamos a ir recuperando la inversión en esta guerra, vamos, como dijo Donald Trump, recibiendo los dividendos de la guerra, porque, ojo con esto, el gobierno demócrata de Joe Biden les dio 350,000 millones de dólares que no tenían, y que de la noche a la mañana, mágicamente, el gobierno de Joe Biden donó a Ucrania, mientras que la Unión Europea ha hecho préstamos a Ucrania. Vean la diferencia. Por eso aquí la pregunta es: ¿a cuántos Volodymyr Zelensky les prometió las famosas tierras raras? Esa es la cuestión. ¿A cuántos? A Estados Unidos, ahora con el pacto con Donald Trump, que ya no quiso firmar. A Reino Unido también parece que le anda ofreciendo las tierras raras que ya no tiene, lo cual es súper interesante porque ya no están en posesión de Ucrania. A la Unión Europea, que también dijo que habría un plan para el tema de las tierras raras. Es sumamente interesante lo que está ocurriendo en el escenario geopolítico, lo que estamos viendo con las decisiones de la Unión Europea. Esto viene acompañado de una serie de comentarios de Elon Musk, que Elon Musk acaba de decir también hace unas horas a través de su cuenta de X, que es el momento de acabar con la OTAN. ¿Ven? Acabar con este grupúsculo que estuvo recibiendo durante muchísimos años financiamiento después de la Segunda Guerra Mundial. Se une el grupo de la OTAN para defender los intereses de la Unión Europea y Estados Unidos, para evitar
que Rusia siguiera su expansión. Esa fue la razón por la cual surgió la OTAN, pero en este momento se ha convertido en un lastre, se ha convertido en un problema y vemos que el encargado de DOGE, que en este momento es Elon Musk, quien está haciendo recortes por todos lados, ha sugerido al presidente Donald Trump, quizá es momento de apartarnos de la OTAN, quizá es momento de salir de aquí y empezar a mirar algo hacia otro lado. Muchas gracias, Manuel, por el comentario. Empezar a mirar hacia otro lado. Eso es lo que está poniendo en el escenario Elon Musk. ¿Qué más ha dicho el empresario Elon Musk? Cosa interesante. Quizá es momento de empezarle a dar amnistía internacional a Volodymyr Zelensky. Si no vieron mi video, justamente el video que publiqué hace unas horas, en ese video estaba hablando de la posibilidad de que exilien a Volodymyr Zelensky, la posibilidad, ¿por qué? Porque ya lo acusaron de dictador. Ojo, Donald Trump dice que no tiene ni el 4% de aprobación de los ciudadanos ucranianos. Es decir, está aquí en Ucrania como un impostor. Es como lo están poniendo en este momento los Estados Unidos, como un impostor en Ucrania al cual ya no quieren. Y dice Elon, yo sugiero que le demos amnistía, que lo mandemos a un país neutral y que convoquemos a elecciones para que haya un gobierno democrático en Ucrania. Esa es la película. Un gobierno democrático que acepte la firma de las tierras raras, que acepte que Ucrania se convierta en este país clientela, en este país cliente, es un país satélite que ahora se va a convertir en proveedor de los recursos de Estados Unidos. Eso es en lo que terminó Ucrania y que Volodymyr Zelensky se aferra a la idea de que están en riesgo. La Unión Europea se aferra, hoy el comentario de Ursula von der Leyen era estamos en riesgo, estamos en peligro, los europeos estamos aquí, siguen con la misma idea, con la misma propaganda, que incluso el señor Putin va a llegar hasta Portugal y quiere llegar hasta España y quiere llegar a quién sabe hasta dónde. Esa es la idea que tienen y por esa razón necesitan este rearmamento de la guerra y continuar con la guerra. Así que el que Donald Trump haya quitado la ayuda a la Unión, a Ucrania en este momento, que haya cerrado el grifo, que les haya dicho ni $1 más, que le haya mandado el mensaje a Volodymyr Zelensky que no habrá apoyo ni militar ni económico de nada a Ucrania, generó esta respuesta inmediata por parte de la Unión Europea que dijo, nosotros seguimos, nosotros vamos adelante, nosotros vamos a avanzar, pero también queremos la ayuda de Estados Unidos y Estados Unidos ya no los quiere en el paseo. Ese es el tema. Van a buscar acercarse a diferentes cámaras en Estados Unidos, a diferentes senadores, los europeos, para tratar de llegar con Donald Trump y entrar en un acuerdo, en una mesa de negociación que permita, ojo con esto, que permita que se acabe la guerra, o de lo contrario, si empieza a haber desplazamiento de Reino Unido, de tropas británicas hacia el territorio entre Ucrania y Rusia, a la zona de conflicto, señores, estamos frente a una situación crítica. Estamos a un momento en que la tensión podría elevarse aún más si empieza a haber la intervención de los británicos dentro del suelo ucraniano, que ya donaron 2.000 millones de libras esterlinas. Ojo con toda la película que estamos viendo porque el tema no está sencillo, no está fácil lo que estamos viendo en este momento. La presencia de Reino Unido, la presencia de Canadá, la presencia de los países bálticos, ya por allá Finlandia ya también salió a decir que es súper importante que empiecen a contrarrestar a Putin y hay toda una cuestión, una tensión en la Unión Europea muy fuerte en este momento. Podría llegar a una escalada de una tercera guerra mundial, que era lo que decía Donald Trump en la Casa Blanca, en la oficina oval la semana pasada. Estás jugando con una tercera guerra mundial. Ojo con el disco. Estás jugando, dice, con una posible tercera guerra mundial.
Y eso es lo que podría ocurrir. Si empieza a haber desplazamiento de otros países en territorio ucraniano, ¿cuál será la respuesta de Putin, que ya dijo, vamos a hablar? La reacción de Putin en este momento a el corte de recursos a Ucrania ha sido, está bien, está perfecto, esto va a obligarlos a llegar a un acuerdo de paz. Y no es lo que estamos viendo. No es la película que estamos viendo. La película que estamos viendo en este momento es Europa se va a rearmar, va a poner 800.000 millones de euros más 150.000 millones que habrá, que van a llegar a una cifra que es casi impronunciable. Todo esto a los que tiene contentos, brincando de alegría, saltando en un pie, señores, son a las empresas de armas, al sector militar, bailando y brincando porque ha llegado su momento más esperado. Todo esto significa que las empresas de armas son las que van a verse favorecidas con todo esto. Y las empresas de armas en su mayoría son estadounidenses. Vamos a leer aquí un comentario rápidamente de Manuel, me parece, que está haciendo una pregunta súper interesante. Manuel, gracias por tu pregunta. Permíteme un segundo porque no la alcanzo a ver aquí con el teléfono. Y dice Manuel, ¿a qué acuerdo habrá llegado Trump con Putin? Claro, ese es el tema. ¿O qué le sabe Donald Trump a Putin a Trump, perdón? ¿Qué le sabe Putin a Trump? Porque ha dicho Putin que Estados Unidos e Irán deberán entenderse y Rusia va a hacer todo lo posible. Tienen un acuerdo en el cual se beneficia a Israel. Sí, hay una situación mucho más profunda, hay cosas que dejan en evidencia este acercamiento entre Rusia y Estados Unidos. No ha sido una sola la negociación que ha tenido, las charlas que ha tenido Putin con Donald Trump. Él lo conoce perfectamente a Putin y sobre todo, algo interesante, esto podría ser en la historia después de la caída de la Segunda Guerra Mundial e incluso antes, el primer acercamiento directo más fuerte de Rusia con Estados Unidos. Todo lo que comprendemos, además de debilitar, por supuesto, a China, que es lo que está de fondo realmente, hay muchas implicaciones más. Uno es el tema de la carrera comercial en contra de China para tratar de impedir que siga avanzando, pero estamos viendo dos cosas. Hay una cosa interesante que es la guerra en tierra, la guerra en el terreno, como en el caso de Palestina, el tema con Israel, el tema de Ucrania y guerras que hay en África y demás. Esa es una guerra territorial. Esa es una guerra que se está llevando dentro del territorio. Pero la otra guerra es una guerra, además de la guerra comercial, hablamos de la guerra que tiene que ver con la inteligencia artificial. Eso es el tema más importante. El tema de la inteligencia artificial y quien vaya adelante en esta guerra, ya no solo el tema de control de territorios, que es sumamente importante, porque quien tiene territorio tiene control, quien tiene recursos tiene control y todo esto es una lógica del poder. Pero hablando en este momento de lo que está ocurriendo, con el tema de la inteligencia artificial, es muy interesante la carrera tecnológica que quiere ganar Estados Unidos a China. Eso es lo que hay de fondo. Todo el tema de la inteligencia artificial, de las grandes empresas tecnológicas, como el caso de Google, como el caso de Amazon, como el caso de Alibaba, en el caso de China, el caso de TikTok, el caso de Facebook, que hoy controlan la data, que tienen la data de los consumidores de todo el mundo, que saben perfectamente cómo moldear el comportamiento a partir de diferentes informaciones difundidas a través de las redes sociales, de generar a través de estas plataformas todo un tema ideológico que favorece a los intereses de algunos cuantos, el tema sobre todo de estas grandes tecnológicas. Eso es lo más profundo, lo que está de fondo y que tiene que ver también con
un tema de la creación de los centros de datos, todo el tema del desarrollo de lugares para almacenar datos en todo el mundo, que ya anunció Pedro Sánchez su estrategia de inteligencia artificial y todo este cuento que está de risa, pero bueno, la importancia de el trabajo con los datos y de obtener la mayor cantidad de información para ir generando todos estos patrones de comportamiento, desarrollo ideológico y control digital. Todo esto es súper interesante, es muy interesante lo que está ocurriendo. Eso es hasta este momento la película que estamos viendo, esta primer fotografía que estamos viendo, en donde también, regresando al tema de lo que han dicho en Estados Unidos, J.D. Vance, por ejemplo, que es el policía de Donald Trump, y quien no hay que perderlo de vista, porque J.D. Vance es un tipo que es el que está moviendo muchos de los hilos conductores de la política de Donald Trump. J.D. Vance, que estuvo ahí picándole el ojo a Volodymyr Zelensky, y que J.D. Vance ha dicho, el pueblo americano no quiere continuar con la guerra. El pueblo americano quiere acabar con la guerra y el mensaje es decirle a su electorado en Estados Unidos, nosotros todo ese dinero de la guerra lo vamos a redistribuir, todo el gasto que había en la guerra va a ser para mejorar las condiciones de vida de los contribuyentes estadounidenses. Ese es el speech por el que anda J.D. Vance para legitimarse, para legitimar las acciones de Donald Trump, para salir avante también de los cuestionamientos fuertes que está teniendo por parte del empresariado por las decisiones arancelarias que hoy, por ejemplo, tuvieron una afectación muy fuerte en la bolsa de valores en todo el mundo. Todos los índices cayeron. Hoy ha sido un día bastante interesante en el tema económico, producto de las decisiones arancelarias a México, Canadá, China, que a China le aumentaron un 10% más. China trata de contenerse, ya China está en un 20%, México y Canadá posiblemente en un 25%, y esta guerra arancelaria ha ocasionado el día de hoy que los mercados empiecen a desestabilizarse y generar toda esta película que veremos cómo se va desarrollando, porque en estos 40 días parece que hemos vivido 400 años con todas las acciones que han estado pasando una tras otra, y cada segundo la situación, la situación geopolítica va cambiando. Los diferentes actores que están dentro de todo este juego geopolítico van teniendo diferentes reacciones y todo esto está moldeando el tema en el escenario geopolítico. Hay que esperar cuál va a ser la reacción de Donald Trump, que próximamente en unas horas saldrá a dar una rueda de prensa sobre las siguientes acciones. Entonces, eso es lo que hoy estamos viendo en este escenario geopolítico. ¿Qué va a pasar? Vamos a enfrentar una posible tercera guerra mundial, se los dejo ahí, no es para alarmarlos, es para la reflexión. México, en el caso de México, podría estar en riesgo el tema de la soberanía, la intervención de Estados Unidos en tierra, en suelo mexicano, por todo el tema de la seguridad nacional con la que Estados Unidos se ha manejado. Hay que plantearnos estas hipótesis. Será necesario también que México empiece a invertir en el tema de armamento, empiece a trabajar en una carrera militar y nuclear importante, debido a que con Estados Unidos ya no se sabe qué es lo que podría pasar con México. Al menos ahora, durante el gobierno de Donald Trump, hay tanta inestabilidad que no se sabría lo que pasaría con México, y por eso lanzo la pregunta. México tendría que estar empezando a considerar inversión en materia de armamento, en materia militar, en materia nuclear. Lanzo la pregunta, o mantenerse como un estado de paz, un estado que no es de conflicto, que esa ha sido la política y la doctrina mexicana de no intervención, de respeto a los pueblos, pero
con todo lo que está pasando en este escenario, habría que preguntarse y empezarse a plantear diferentes cuestiones en materia de seguridad. Eso es todo por este primer en vivo. Gracias por haber estado aquí, por haberme acompañado. Y los leo en los comentarios, los leo en el siguiente análisis. Vamos a estar aquí compartiendo de manera frecuente con ustedes las reflexiones, el análisis geopolítico de lo que ocurre alrededor del mundo. Yo soy Carla Bendaño y nos vemos en el siguiente análisis geopolítico.